El día de hoy la clase, el tema es cinética y equilibrio químico. Vamos a revisar la sección de velocidades de reacciones. El objetivo de la clase es identificar la fórmula de la velocidad de reacción y calcularla en base a los datos proporcionados. Como tarea, tengo que realizar el resumen de las páginas 144 y 145 del libro. Esto corresponde a los temas de cinética química, teoría de las reacciones químicas, teoría de las colisiones y la ley de rapidez en general. Entonces voy a empezar con la clase. Primero, una ecuación química, recuerden la diferencia entre reacción y ecuación. Una ecuación es algo que yo puedo escribir. Entonces, en este caso aquí yo puedo observar el cloruro de yodo más hidrógeno molecular, me da yodo molecular más ácido clorhídrico. En primera instancia, para poder trabajar las velocidades de reacción, lo que yo tengo que realizar es una igualación de ecuaciones. Por lo tanto, debo trabajar primero metales, después no metales, hidrógeno y oxígeno al final. Tengo cloro, yodo y tengo hidrógeno. No tengo más compuestos. Entonces, cloro a la izquierda tengo 1, a la derecha tengo 1. Yodo a la izquierda tengo 1, a la derecha tengo 2. Tengo que modificar el cloruro. Entonces ya me queda 2. Sin embargo, modifica el cloro a la izquierda. Por lo tanto, debo modificar a la derecha. Después del hidrógeno, reviso. Hay 2 hidrógenos a la izquierda y 2 a la derecha. Entonces, ahí puedo decir yo que la ecuación está igual. Con esto en mente, ¿cómo vamos a trabajar la velocidad de la reacción? Primero, nosotros tenemos el tiempo en segundos. Segundo, yo voy a dividir, solo vamos a trabajar por el momento con los reactivos. En este caso, si usted se fija, dice cloruro de yodo y el hidrógeno molecular. ¿Cómo va a desaparecer el reactivo? Recordemos que la reacción como tal, lo que ocurre es que va a desaparecer el cloruro de yodo con el hidrógeno y se va a generar el yodo molecular y el ácido clorhídrico. Entonces, si usted se fija, los valores van disminuyendo. 2 es mayor que 1,44, que es mayor que 1,064, que es mayor que 0,74, etc. Entonces, ¿qué significa esto? Que va a disminuir la cantidad de moles en el litro de la solución, al igual que el hidrógeno va a disminuir. Por lo tanto, el yodo y el ácido clorhídrico empezarían en 0 e irían aumentando. Obviamente aquí no tengo los valores todavía. Sin embargo, iría aumentando. ¿Listo? ¿Cuál es el valor inicial? El valor inicial depende, en este caso, de la molaridad, en este caso del número de moles dentro de la ecuación. Entonces, el cloruro de yodo, en este caso, empieza con 2 moles, porque su coeficiente estequiométrico es 2. El hidrógeno molecular empieza con 1 mol, porque solo hay un mol de hidrógeno molecular. Ahora bien, estos datos de aquí doy yo, da el docente. Usted lo que tiene que calcular sería la velocidad de la reacción. Repito, estos valores da el profe, estos valores calcula usted. ¿Cómo se calcula? Pondrá atención. La velocidad de la reacción es igual a lo siguiente. 1 sobre, en este caso, el número, el coeficiente estequiométrico, multiplicado 1 sobre el coeficiente estequiométrico. Al coeficiente estequiométrico le voy a poner CE. 1 sobre el coeficiente estequiométrico multiplicado por lo siguiente. La velocidad va a ser una velocidad media y voy a utilizar 2 valores. En este caso puedo utilizar los 2 primeros o los 2 segundos o así por el estilo, siempre pegados. ¿Listo? Entonces sería el valor del reactivo inicial menos el valor del reactivo, perdón, al revés, reactivo final menos reactivo inicial sobre el tiempo final menos el tiempo inicial. ¿Qué significaría esto? Que la velocidad de la reacción va a ser igual a lo siguiente. Vamos a trabajar con el hidrógeno. El número de moles del hidrógeno, el coeficiente estequiométrico del hidrógeno es 1, por lo tanto es 1 sobre 1, multiplicado por,
En este caso, el reactivo final, vamos a trabajar con esta sección de aquí. El reactivo final es 0.72 y el inicial sería 1. Entonces sería 0.72 menos 1 dividido para el tiempo. El tiempo sería 1, un segundo, menos 0. Entonces aquí sería 1 menos 0. ¿Qué valor me va a quedar? Esta de aquí me falta un valor negativo. Aquí es menos 1. Entonces, la velocidad de la reacción me va a quedar lo siguiente. 0.72 menos 1 me queda 0.28. 1 menos 0 me queda 1. Aquí todo este valor es menos 1 multiplicado, ¿no es cierto? Entonces, lo que usted se va a fijar es, hay que multiplicar el menos 1 por el menos 0.28. Por lo tanto, me va a quedar lo siguiente. Menos por menos me va a dar más y ahí me va a quedar el valor es 0.28. Entonces, la velocidad de la reacción para este punto es de 0.28. ¿Cuáles son las unidades? Si usted se fija, están en moles sobre litro o moles por litro a la menos 1. Mientras que la velocidad trabaja con el tiempo. ¿Por qué? Porque el tiempo es en segundos. Por lo tanto, si yo le pongo aquí los valores, aquí abajo sería segundos, arriba sería moles y en la parte de acá abajo me quedaría litros. Entonces, el resultado final de la velocidad me va a quedar mol multiplicado por litro a la menos 1, que es lo mismo que la L dividida, multiplicado por segundo a la menos 1, como una velocidad cuando se trabaja física en velocidades en velocidades de movimientos. ¿Listo? Eso es lo que usted tiene que realizar. Yo, por tema de tiempo, he realizado ya las velocidades de reacción de todas estas. Esta de aquí no podemos trabajar. ¿Por qué razón? Si usted se fija, siempre tomo 2 puntos. Entonces, cuando yo tomo estos 2 puntos, la velocidad me da aquí arriba. Estos otros 2 puntos, la velocidad me da aquí arriba. Estos otros 2 aquí arriba, estos otros 2 aquí arriba, estos otros 2 aquí arriba. Significaría que yo necesitaría un sexto segundo, un tiempo en 6 segundos, pero no tengo los datos, por lo tanto no podría sacar esta información. ¿Listo? Eso sobre la velocidad de la reacción. Ahora, usted requiere identificar cómo realizar un gráfico sobre la velocidad de reacción. En este caso yo tomé para el eje de las coordenadas X los segundos del tiempo como variable independiente, mientras que para la variable dependiente la disminución, en este caso, del segundo valor. Si usted identifica estos valores, va a tener la misma velocidad. Entonces, puedo trabajar con esta o con esta. Yo realmente trabajé, si usted se fija, con la fila del hidrógeno. Entonces, tanto si trabajo como con la fila del hidrógeno o como con la fila del cloruro de yodo, voy a obtener los mismos valores de velocidad. ¿Listo? Entonces, el momento en el que yo realizo un gráfico, si es que usted no conoce cómo realizar un gráfico en Excel, va a seleccionar los datos, se dirige a insertar, después se dirige a gráficos, en este caso voy a darle clic en gráficos recomendados, y después se va a dirigir a línea de tendencia, en este caso aquí me sale gráfico de dispersión, entonces ahí voy a obtener el dato como tal. Aquí puede usted identificar entonces la concentración versus el tiempo. Lo que usted se fija es que empezó inicialmente en 2. El cloruro de yodo empezó en 2 moles por cada litro y va disminuyendo la reacción. En el caso de que yo realice un gráfico, en cambio, con los productos, el gráfico tendrá un crecimiento, una medida de crecimiento al revés, con una pendiente positiva. En este caso, la pendiente obviamente es negativa. Aquí hay una ecuación. Esta ecuación no la voy a requerir por el momento, pero en el caso en el que usted no conozca cómo identificar la ecuación de la recta o de la curva o del gráfico en general, le da clic en el Excel. Tiene que trabajar con Excel, a menos que quiera trabajar matemáticamente en el cuaderno y lo obtenga un poquito más, con un poquito más de lentitud. Entonces, le vamos a dar clic
al gráfico. Y después vamos a poner, en este caso, le vamos a seleccionar a las líneas, a los puntos, y ahí le vamos a dar el clic. En este caso, le vamos a poner lo siguiente. Agregar línea de tendencia. El momento en el que le damos clic en agregar línea de tendencia, se nos despliega hacia el lado derecho una sección. En este caso aquí lo que vamos a poner justamente no va a ser lineal, porque esto no es un crecimiento lineal, sino más bien es un crecimiento potencial. Entonces, como yo ya realicé justamente esta línea, entonces ya no la voy a poder volver a obtener. Aquí la voy a cancelar. Si usted se fija entonces, aquí está la línea exponencial y el momento en el que yo requiero la ecuación me voy a dirigir hacia el final donde dice presentar ecuación en el gráfico. Entonces ahí me sale la línea de tendencia de la disminución, en este caso del reactivo del cloruro de yodo. Ahora usted va a realizar lo mismo pero con el hidrógeno. Va a seleccionar el tiempo y el hidrógeno, en este caso, y va a obtener un gráfico bastante similar con su propia ecuación. Con esto en mente, después vamos ahora a revisar lo siguiente. Vamos a revisar la ecuación de velocidad para nosotros no requerir de las concentraciones de manera general. Entonces, bien, voy a empezar con el ejercicio. Pondrá atención. Esta es otra ecuación, ya está igualada. Aquí trabajamos con nitrógeno molecular y con hidrógeno molecular para generar NH3. Tenemos el tiempo, tenemos la disminución del nitrógeno y del hidrógeno y tenemos sus correspondientes velocidades de reacción. La ecuación de velocidad es la siguiente. Velocidad inicial o velocidad de manera general, es una constante que le vamos a poner K multiplicada por la concentración del reactivo. En adelante, cuando nosotros pongamos corchetes, significa concentración. Entonces, si pongo, por ejemplo, NH3 aquí, esto significa concentración de NH3. Si pongo, por ejemplo, N2, sería concentración de nitrógeno molecular. Entonces, bien, aquí la velocidad entonces será la constante por el reactivo. Vamos a despejar, vamos a realizar, vamos a obtener la constante, que es lo importante de estas ecuaciones. Entonces, yo despejo K, K me va a quedar velocidad dividido para la concentración de reactivo. Si usted se fija, se encuentra aquí. K es igual a la velocidad inicial sobre la concentración. Vamos a trabajar en este caso con hidrógeno. Ahora bien, ¿cuál es la velocidad? La velocidad nosotros la obteníamos con la ecuación que se encontraba aquí arriba, de la velocidad de reacción. Si usted se fija, la velocidad de reacción era menos 1 sobre el coeficiente estequiométrico multiplicado por reactivo final sobre reactivo inicial dividido para tiempo final sobre tiempo inicial. Entonces hacemos lo mismo acá. Estas de aquí serían con la ecuación de arriba, si usted se fija. Ahora bien, vamos a trabajar con la primera velocidad en este caso. La velocidad dice 1.2 mol sobre litro sobre segundo y trabajamos con la concentración inicial. ¿Cómo obtenía la concentración inicial? La concentración inicial la obtenía de los coeficientes estequiométricos, aquí sería 3. Entonces sería 1,2 moles sobre litro sobre segundo dividido para 3 moles sobre litro. Yo simplifico moles y litros y me va a quedar la constante en segundos a la menos 1. La constante, por lo tanto, me indica que es 0.4 segundos a la menos 1. De la velocidad, entonces, yo puedo saber que es la constante multiplicada por la concentración del reactivo. En este caso estamos hablando del reactivo hidrógeno. Ahora, como yo ya conozco la constante, entonces puedo decir que es 0.4 segundos a la menos 1 multiplicado por la concentración de hidrógeno. ¿Qué me permite esto? Esto me permite realizar lo siguiente. Si yo no tengo, por ejemplo, las concentraciones, pero sí tengo la velocidad, entonces puedo sacar las concentraciones y viceversa. En el caso en el que yo le dé, por ejemplo, velocidades y tiempo, usted podría sacar la concentración.
Si yo diera las velocidades, por ejemplo, aquí vamos a ponerle 1,5 menos. Para un quinto, para un cuarto, un tercio y uno. Entonces, el momento en el que, por ejemplo, yo les diera como ejercicio lo siguiente, aquí vamos a trabajar con hidrógenos, usted podría, a partir de la ecuación, si usted se fija, despejar la concentración de hidrógeno. Entonces, aquí dice, velocidad es igual a 0,4 segundos a la menos 1 multiplicado por la concentración. Si yo quiero obtener la concentración a los 2 segundos, entonces podría aplicar la fórmula. Velocidad es igual a 0,4 segundos a la menos 1 multiplicado por la concentración. Yo no tengo la concentración, es lo que quiero sacar, pero sí tengo la velocidad. La velocidad dice 1,25. Por lo tanto, recuerde que la velocidad está en mol, litro, segundo a la menos 1. Entonces, 1,25, aquí entre paréntesis, mol, multiplicado por litro a la menos 1, multiplicado por segundo a la menos 1, es igual a 0,4 segundo a la menos 1, multiplicado por la concentración de hidrógeno. Ahora bien, ¿de qué yo puedo despejar? Si usted se fija, esto es una ecuación, es una igualdad. Es 0,4 segundos a la menos 1 puedo pasar a dividir al otro lado. Me queda lo siguiente. La concentración de hidrógeno va a ser igual a lo siguiente. 1,25 sobre 0,4. Aquí yo puedo simplificar segundos con segundos y la respuesta me va a quedar en concentración, moles sobre litro. Esto significa lo siguiente. El valor sería 1,25 dividido para 0,4 y voy a obtener 3,125 moles multiplicado por litro a la menos 1. Entonces la concentración de hidrógeno es 3,125 cuando el tiempo es 2 segundos, cuando la velocidad es 1,25. Ahora, este valor de aquí y este valor de acá no cuadran. ¿Por qué razón no cuadran? Porque esta velocidad de aquí es diferente. Si usted se fija, aquí la velocidad es 0,4. Si yo cambio la velocidad acá a 0,4, el valor que obtendría sería el mismo que acá, que sería 1,2. Solo voy a hacerlo para que usted lo identifique. Voy a obtener de aquí mismo, pero voy a reemplazar los valores para que en vez de que la velocidad sea 1,25, la velocidad sea 0,4 como nos registraba el ejercicio original. Entonces, bien, la velocidad aquí sería, si usted se fija, 0,4. Mil disculpas, de 0,6 porque tengo que obtener el valor anterior. Entonces sería 0,6 dividido para 0,4. 0,6 entonces tengo 1,5. Aquí parece que tengo aquí algún error. Ya les voy a explicar más tardecito cuál es la problemática que tengo aquí. Entonces, bien, antes de continuar, recuerde usted que en este caso la concentración de aquí, la concentración, la voy a obtener a partir de la velocidad que me da el docente y del tiempo. Tengo que recordar la velocidad, cómo la obtengo. Entonces, si es que fuera a hacer un recorderis, un resumen completo, el profe me da esta información de aquí, tiempo y concentraciones. Yo saco las velocidades a partir de esta ecuación. Velocidad de la reacción es menos 1 sobre el coeficiente estequiométrico, dependerá del reactivo con el que trabajo, multiplicado por reactivo final menos inicial sobre tiempo inicial, tiempo final sobre tiempo inicial. Realizo
el gráfico sobre la disminución o aumento de la concentración versus el tiempo. Después, con esta misma información, yo puedo obtener K. La K era la constante y se la podía obtener a partir de esta ecuación, velocidad sobre la concentración. Entonces, K sería la velocidad de un valor dividido para la concentración. Entonces, en este caso, la concentración sería la concentración inicial. Con esto en mente, yo obtengo el valor de la constante y ya obtendría la ecuación como tal de ese reactivo en específico. Ese reactivo en específico tiene esta ecuación. La velocidad depende de 0.4 segundos a la menos 1 multiplicado por la concentración. Si el profe después me da solo tiempo y velocidades, la concentración se va a poder obtener a partir de esta ecuación. Las concentraciones de manera original yo les doy, pero en caso de que yo no les dé concentración, pero sí les dé velocidad, tendría que ocupar esta ecuación. ¿Listo? Para finalizar, esto nos permite saber la velocidad para cualquier concentración y al revés, la concentración para cualquier velocidad. Es decir, si el profe da tiempo y concentración, yo puedo obtener la velocidad. Si el profe da tiempo y velocidad, usted puede obtener concentración. Esa sería la explicación por hoy. Voy a pausar la grabación.